En las fiestas de Navidad, se suponía que nuestra familia se iría de vacaciones. Mientras hacíamos las maletas, mi suegra deslizó sigilosamente un bolso de mano en mi maleta. Fingí no darme cuenta. Justo antes de irnos al aeropuerto, cambié mi maleta por la de mi cuñada. Cuando llegamos al control de seguridad, mi suegra vio lo que estaba pasando y rompió a llorar. Todo había terminado. Aquella Navidad yo tenía 28 años, y era la primera vez que veía la casa de mis suegros en tal estado de caos controlado. No era el caos de las risas, sino el de las ruedas de las maletas quejándose contra las baldosas, el sonido de una cremallera al cerrarse y engancharse, la voz de mi suegra gritando nombres como un sargento, y el tic-tac rítmico y constante del reloj de pared, que hacía que se me encogiera el pecho. En la familia de mi marido son 4. Mi suegro, Ricardo. Mi suegra, Carmen. Mi marido, David. Y su hermana, Marta. Yo soy Clara la nuera. Después de 3 años de matrimonio, me había acostumbrado a las estrictas rutinas de mi suegra, incluso a su forma de sonreír sin que la sonrisa le llegara nunca a los ojos. Pero yo todavía creía que si la gente vivía junta el tiempo suficiente, acabarían por ablandarse, que aprenderían a quererse de verdad. Esa era mi ingenuidad. Duró hasta la noche antes de nuestro viaje familiar. Lo había organizado mi marido, diciendo que necesitábamos una escapada para cambiar de aires después de un año estresante para su negocio. El destino era Tenerife, a un vuelo de distancia. La idea del océano, la brisa, el aire salado, yo también lo anhelaba. Estaba emocionada, pero no me atrevía a demostrarlo demasiado. Temía que si parecía demasiado ansiosa, me llamarían una nuera frívola. Así que empaqué mis cosas en silencio. Todo ordenado, todo en su sitio. El salón, aquella tarde, parecía un pequeño almacén con 5 maletas de colores alineadas contra la pared. Mi suegra estaba de pie en medio de la habitación, con una libreta en la mano, sus ojos saltando de una maleta a otra, su voz un monótono que nadie se atrevía a interrumpir. Ricardo, tu maleta negra junto a la puerta para que sea fácil de coger. David, ¿dónde está la documentación? Revisa los DNI y las tarjetas de embarque. No esperes a que estemos allí para empezar a revolver. Marta, deja de hacer la maleta como si te mudaras. Solo nos vamos unos días. Marta, que estaba metiendo un cuarto vestido en su maleta, hizo un puchero, pero no se atrevió a replicar. Mi marido iba y venía entre el dormitorio y el salón, agachándose de vez en cuando para ayudarme con una cremallera rebelde y dedicándome una pequeña sonrisa de disculpa que decía, ya sabes cómo es. Yo estaba agachada en un rincón, revisando mis propias cosas por última vez. Analgésicos, pastillas para el mareo, protector solar, algo de ropa ligera, algunos snacks para el vuelo. Siempre he sido meticulosa queriendo estar preparada para todo. Simplemente pensé que aquello era unas vacaciones, una oportunidad para que la familia se uniera más. Quizás mi suegra me vería con otros ojos. Eso fue hasta que la vi a ella, a Carmen, caminar por el pasillo hacia el dormitorio principal. Llevaba algo pequeño, oscuro y compacto. Parecía un neceser o un bolso pequeño. Se movía deprisa, con pasos ligeros, como si temiera que la oyeran. Levanté la vista justo en ese momento. La luz del salón la iluminó, y vi la correa del bolso colgando de su mano antes de que desapareciera tras la puerta del dormitorio. No pregunté. Fingí estar ocupada reorganizando mis cosas como si no hubiera visto nada. 3 años como nuera me habían enseñado una cosa. En esa casa, había preguntas que solo traían problemas. Pero mi corazón no era estúpido. Empezó a latir más rápido de lo normal, un presentimiento de que algo iba mal. Unos 10 minutos después, mi suegra salió con un plato de manzana cortada y lo dejó en la mesa. Me miró, con la voz un poco más suave de lo habitual. Clara, come un poco de fruta. ¿Estás cansada de hacer la maleta? No, ya casi he terminado, señora, respondí, intentando mantener la voz firme. Mientras me llevaba un trozo de manzana a la boca, miré mi maleta. Era de un color gris liso. Siempre dejaba el tirador de la cremallera en el lado izquierdo, donde me resultaba más fácil cogerlo, pero ahora estaba ligeramente descentrado, como si la hubieran abierto y cerrado deprisa. Y yo sabía que no la había tocado desde que la había cerrado. Sonreí y seguí comiendo la manzana, pero por dentro se me estaba formando un nudo en el estómago. Era casi medianoche cuando por fin todos terminaron. Mi suegra repitió sus instrucciones una y otra vez, como si un paso en falso fuera a arruinar todo el viaje. Mañana en el aeropuerto, cada uno es responsable de su documentación. Recordad cuál es vuestra maleta. No las confundáis y causéis problemas. Mi suegro asintió solo para complacerla. Marta murmuró un sí mientras miraba su móvil. Y yo miré mi maleta gris, y luego de vuelta a los ojos de mi suegra. No me miró durante mucho tiempo,
Pero capté un destello de algo. No era odio. Ni siquiera era preocupación por mí. Era más bien vigilancia. Aquella noche, mi marido se durmió enseguida, probablemente agotado. Yo yacía de espaldas a él, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, escuchando el zumbido del aire acondicionado y el latido frío y pesado de mi propio corazón. Si había algo en mi maleta que no era mío, ¿qué podía ser? ¿Dinero en efectivo, joyas, algo valioso o algo que pudiera causar serios problemas? No me atreví a dejar volar mi imaginación. Pero entendí una cosa. Si esa maleta era inspeccionada en el aeropuerto mañana, la persona responsable sería aquella cuyo nombre estuviera en la etiqueta del equipaje. Y ese nombre era el mío. No soy de las que reaccionan de forma exagerada, pero tampoco soy el tipo de nuera que aceptaría en silencio la culpa por algo que no hizo. Ya había aguantado suficiente para mantener la paz. Podía tolerar palabras duras, miradas condescendientes y comidas que parecían más exámenes que cenas familiares, pero no podía tolerar algo que pudiera arrastrarme a un desastre. De repente recordé a mi suegra en el pasillo, sosteniendo aquel bolso pequeño y oscuro. Si lo había metido en mi maleta, significaba que la había abierto. ¿Cuándo lo había hecho? Mientras yo estaba ocupada haciendo la maleta en el salón, mientras estaba de espaldas en la ducha o mientras estaba en la cocina cogiendo agua. ¿Y por qué mientras yacía allí apareció de repente en mi mente el rostro de Marta? Era la niña de los ojos de su madre, mimada desde pequeña, y su padre también la adoraba. Mi marido quería a su hermana, pero dentro de lo razonable. Mi suegra era diferente. Con Marta parecía derretirse. Podía gritarme a mí, pero a Marta solo le hacía suaves recordatorios. Mientras pensaba en esto, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Solo conseguí dormir un poco cuando se acercaba el amanecer. A las 4 en punto de la mañana, toda la casa se despertó como si tuviera un temporizador. Marta gritó que no encontraba su neceser de maquillaje. Mi suegro estaba ocupado comprobando todos los interruptores de la luz. Mi marido corría de un lado a otro. Y mi suegra, de pie en medio de todo, con una carpeta en la mano, su voz un flujo constante de órdenes. Terminé de vestirme y salí. Mi suegra me entregó una chaqueta. Hace frío a estas horas. Ponte esto. Sí, gracias, dije, cogiendo la chaqueta. Mi mano se deslizó instintivamente en el bolsillo. Cerca de la costura interior, sentí un pequeño bulto duro, metido muy adentro como para ocultarlo. Si no hubiera tocado ese punto exacto, no lo habría notado. Mantuve mi expresión neutra. Me subí la cremallera de la chaqueta como si no supiera nada. Mi suegra estaba justo ahí. Sus ojos se desviaron hacia mí una fracción de segundo, y luego apartó la mirada como si nada hubiera pasado. En ese instante, supe que algo se estaba ocultando, no solo en la maleta, sino también en esta chaqueta. El frío de la mañana no era lo que me hacía temblar. Era la frialdad dentro de mí. El taxi nos llevó al aeropuerto de Barajas. Mi suegra se sentó en el asiento de atrás, junto a Marta, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia adelante, donde yo sostenía mi maleta gris a mis pies. La vigilaba como un halcón, como si temiera que alguien la tocara. Mi marido apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos. Mi suegro murmuraba recordatorios de última hora. Marta llevaba los auriculares puestos, sonriendo a algo en su pantalla, y yo me senté erguida, mirando por la ventanilla mientras las luces de la calle barrían mi rostro. Un único pensamiento daba vueltas en mi cabeza. Si me quedaba en silencio, yo sería la que cargaría con la culpa. Si montaba una escena, me acusarían de ser una nuera paranoica y de arruinar el viaje. Pero si no hacía nada, podría perder mi reputación, mi vida entera. No quería venganza, solo quería protegerme. Una idea surgió en mi mente, simple y fría como el hielo. Cambiar las maletas. Solo necesitaría un momento. Una distracción. Solo necesitaría dejar que la persona que mi suegra estaba tan segura de que estaría a salvo afrontara las consecuencias de lo que mi propia suegra había puesto en marcha. Respiré hondo y miré a Marta. Seguía ajena a todo, completamente inconsciente, pero no podía estar segura de que fuera del todo inocente. Algunas personas se crían en familias calculadoras. No necesitan mancharse las manos, solo tienen que mirar para otro lado. El coche se detuvo en la terminal del aeropuerto. Mi suegra agarró su bolso con fuerza. La oí tomar una respiración rápida y entrecortada antes de recomponerse. Me agaché y toqué mi maleta gris como si tocara un cuchillo oculto. Había un pequeño rasguño en el tirador de la cremallera que conocía bien. Llevaba usándola 3 años. Esta era mi maleta, pero algo en su interior ya no me pertenecía. Levanté la vista mirando al frente. Me dije a mí misma que si hoy era una trampa, no sería yo quien entrara descalza. Y justo cuando la puerta del coche se abrió y una ráfaga de aire frío me golpeó en la cara,
Supe que estaba a punto de hacer algo que podría poner a toda esta familia patas arriba. Aún lo recuerdo claramente. Ese momento de pie en la terminal del aeropuerto, donde la gente arrastraba sus maletas con toda la emoción de un viaje, mientras mi familia arrastraba un peso en el pecho. Las luces fluorescentes eran tan brillantes que se podía ver cada vena, cada gota de sudor en el rostro de todos. Mi suegra, Carmen, estaba paralizada. Sus ojos iban y venían entre la maleta gris retenida en el control de seguridad y la plateada que yo llevaba. Pero en ese momento, no me permití temblar. Sabía que si mostraba el más mínimo miedo, todo este castillo de naipes se derrumbaría a otro nivel. David estaba a mi lado, su mano agarrando la mía, fría como el hielo. Mi suegro, Ricardo, miraba a su mujer como si fuera una extraña. Y Marta estaba en pánico, llorando, incapaz de formar una frase coherente, simplemente repitiendo una y otra vez: no es mía, no lo sé. Cuando un agente de la Guardia Civil le pidió que los acompañara para una inspección más a fondo, su rostro se puso blanco. Mi suegra chilló y se abalanzó hacia adelante como si intentara arrebatarles el destino de las manos. Pero cuanto más gritaba, más revelaba una terrible verdad. No temía un malentendido, temía que la entendieran correctamente. Me llamaron a mí, de manera educada, siguiendo el protocolo. Me preguntaron de quién era la maleta plateada. Respondí con calma que era mi equipaje de mano y que mi maleta facturada, una negra, ya había pasado. Hablé despacio y con claridad. Ni una palabra de más. Sabía que cada palabra que dijera podría salvarme o condenarme. Mi suegra me miraba con una expresión de odio y pánico a la vez, como si buscara desesperadamente una grieta para arrastrarme con ella, pero no pudo encontrar ninguna. David también me miró, y pude leer la única palabra que echaba raíces en sus ojos. Sospecha. Nos acompañaron a una sala de espera privada, no una sala de interrogatorios, pero lo suficiente para dejar claro que esto era serio. Marta fue la primera en entrar. La puerta se cerró con un clic, como un punto final a una frase. Mi suegra, Carmen, se desplomó en una silla de plástico, con las manos aferradas a su bolso como si fuera el último jirón de su dignidad. Ricardo se quedó junto a la puerta, mirando por el pasillo, con el rostro sombrío. David me llevó a un rincón. Su voz era baja pero temblorosa. Clara, dime la verdad. ¿Qué ha hecho mamá con el equipaje? ¿Viste algo? Le miré directamente a los ojos. No podía contarle lo que había hecho en el ajetreo de la madrugada, ni expresar mis sospechas. Solo dije lo más seguro y cierto que pude. No sé qué ha metido ahí, pero ha estado actuando de forma extraña desde anoche. Esa única frase fue suficiente para David. No la acusé, pero tampoco la encubrí. Me miró durante un largo momento, luego se apartó como un hombre que se aleja de una herida que no se atreve a tocar. Justo entonces, Ricardo se dio la vuelta, su voz intentando mantener la calma frente a extraños. Carmen, dime, ¿qué has metido en esa maleta para causar todo esto? Mi suegra levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. Pero no era solo por llorar. Era el rojo del puro miedo. Negó con la cabeza frenéticamente. Nada. No lo sé. Debía de estar ahí sin más. Ricardo soltó una risa seca que sonó como el viento silbando a través de una reja de hierro. ¿Te crees eso tú misma? En ese momento, la puerta se abrió. Marta salió, con las piernas temblando, el rostro vacío como el de alguien recién sacado de una pesadilla. Detrás de ella, un agente declaró claramente que por ahora quedaba en libertad, pero que tendría que cooperar con la investigación. El equipaje quedaba retenido, y necesitaban más tiempo para verificar el origen de los objetos que había dentro. Oí cada palabra, cada una tan pesada como una piedra cayendo en el agua. Marta se aferró a David, sollozando. David, tengo miedo. No he hecho nada. Mi suegra intentó abrazar a su hija, pero Marta la apartó. No con fuerza, pero con la suficiente para dejar claro su punto. Era la primera vez que veía a Marta mirar a su madre como si estuviera viendo a alguien que podía hacerle daño, y comprendí que, en ese instante, el vínculo entre madre e hija había sido cortado. No roto, pero sangraba. Ricardo nos sacó a todos de la zona. Un coche de un amigo de la familia ya estaba esperando. El trayecto del aeropuerto al hotel debería haber estado lleno de risas y alegres anuncios de nuestra llegada, pero nadie dijo una palabra. Mi suegra se sentó acurrucada en el asiento trasero, mirando por la ventanilla como si temiera ver su propio reflejo. David se sentó a mi lado, pero el espacio entre nosotros parecía más ancho que toda la fila. Marta se sentó delante, secándose constantemente las lágrimas, mirando de vez en cuando a su madre con una mezcla de ira y miedo. Ricardo guardaba silencio. Era el silencio de un hombre mayor al que se le han acabado las palabras para regañar, y solo le queda una decisión que tomar. Tan pronto como entramos en el vestíbulo del hotel,
Mientras el personal todavía explicaba los procedimientos de registro, sonó el teléfono de mi suegra. Miró la pantalla y todo el color desapareció de su rostro. Se retiró a un rincón para atender la llamada. No intentaba escuchar, pero su voz temblaba tanto que cualquiera que estuviera cerca podía oírla. No. Debe de ser un error. Por favor, no le hagáis nada. Yo me encargaré. Miré a David. Él también lo había oído. Esta vez, no me hizo más preguntas. Solo miró a su madre con una expresión de amarga decepción. Ricardo se acercó y le arrebató el teléfono de la mano. ¿Con quién hablas? Mi suegra intentó recuperarlo, pero no pudo. Ricardo no le devolvió el teléfono. Solo la miró como si acabara de prender fuego a su propia casa. ¿Qué has hecho, Carmen? Antes de que mi suegra pudiera responder, sus rodillas cedieron. Se desplomó allí mismo, en el pulido suelo del vestíbulo. El personal del hotel se apresuró, pidiendo ayuda. Marta gritó, ¡Mamá! Pero el grito fue quebrado, mezclado con miedo e ira. David corrió al lado de su madre, con las manos temblando. Ricardo se quedó paralizado unos segundos antes de agacharse finalmente para ayudar a levantarla. Yo me quedé allí, sin llorar, sin entrar en pánico. Una capa de frialdad me cubrió. No porque fuera insensible, sino porque lo entendí. Cada vez que pasaba algo en esta familia, si yo también me derrumbaba, ¿quién mantendría a David en pie? ¿Quién evitaría que Marta se rompiera por completo? Ya no era la nuera que solo sabía aguantar. Estaba en medio de un vórtice, y si no mantenía la cabeza fría, me arrastrarían al fondo. El hospital aquí era limpio y luminoso. El olor a antiséptico era tan agudo que forzaba una dolorosa especie de claridad. El médico dijo que a mi suegra le había bajado la tensión debido al estrés severo y que necesitaba estar en observación. Yacía en la cama, con una vía en la mano, los ojos cerrados, pero los párpados le temblaban. Marta estaba sentada en un rincón, abrazando sus rodillas, sin decir nada. Ricardo estaba sentado junto a la cama, con las manos entrelazadas, el rostro como una piedra. David estaba de pie junto a la ventana mirando hacia afuera. El cielo estaba brillante, pero estaba segura de que su mundo se sentía gris. Después de un rato, mi suegra abrió los ojos. Lo primero que preguntó no fue por ella. Fue, ¿dónde está Marta? ¿Está bien? Marta no respondió. Carmen miró a Ricardo, luego a David. Finalmente su mirada se posó en mí. Sostuve su mirada. No sentí ningún triunfo. Solo sentí pena por esta familia. Pena porque nuestra reunión de vacaciones se había convertido en un tribunal. En cuanto salimos del avión, David se apartó de la ventana, su voz baja y extraña, como si hablara a una madre que ya no reconocía. Mamá, te lo pregunto una sola vez. Y quiero la verdad. ¿Qué metiste en esa maleta? ¿En qué estás metida? ¿Quién era el de la llamada? Mi suegra se mordió el labio. Sus ojos se movían de un lado a otro. Iba a mentir. Pude verlo, pero Ricardo habló primero. Su voz escalofriantemente tranquila. Carmen, ¿quieres salvar a tu hija o destruirla? Si sigues siendo evasiva, no solo será Marta, David, Clara y yo, ninguno de nosotros podrá soportar las consecuencias. Mi nombre, mencionado en esa habitación de hospital, se sintió como un signo de exclamación. Vi a David estremecerse como si acabara de recordarlo. Era cierto. La persona que casi había sido arrojada a los lobos no era otra que yo. Mi suegra me miró, con los ojos recuperando el brío. Pero esta vez no era con desafío, era con la vergüenza de su propio colapso. No dije mucho, solo hice lentamente una pregunta, tan ligera como un suspiro, pero lo suficientemente pesada como para ahogarla. Mamá, si hoy me hubieran retenido a mí en lugar de a Marta, ¿habrías dicho una sola palabra por mí? La habitación se quedó en silencio. David me miró, su expresión se oscureció, y luego se aclaró ligeramente, como alguien a quien le acaban de echar un cubo de agua fría por la cara. Marta levantó la cabeza y miró a su madre. Las lágrimas corrían por su rostro, ya sin sollozar. Ricardo soltó un largo suspiro, un suspiro que pareció un sello final. Mi suegra empezó a temblar incontrolablemente. Intentó apartarse, pero no pudo escapar de esa pregunta. Mi suegra, Carmen, permaneció en silencio durante mucho tiempo después de mi pregunta. Su silencio no era su habitual terquedad. Era el silencio de alguien acorralado al borde de un acantilado, a un paso de caer. El suero goteaba constantemente, cada gota resonando en el aire pesado de la habitación del hospital. Fuera de la ventana, el cielo de Tenerife era de un gris brumoso. No llovía, pero no había ni rastro de sol al que aferrarse. Apartó la cara, con los labios apretados en una fina línea,
sus manos temblorosas subiendo la manta como para esconderse detrás de la fina tela. Mi suegro, Ricardo, la observó durante un largo momento antes de levantarse. Acercó una silla a la cama. Su voz ya no era afilada, sino cansada. Carmen, ya no eres una niña. Hagas lo que hagas, tienes que pensar en las consecuencias. Si no hablas hoy, te harán hablar mañana. Pero para entonces, ¿aún podrás proteger a tus hijos? Al oír esto, Marta, que había estado acurrucada en el rincón, rompió a llorar. Sus sollozos ya no eran feroces, sino ahogados, como los de una niña que acaba de darse cuenta de que el adulto en quien más confiaba es capaz de hacer algo terriblemente malo. Se levantó y dio unos pasos hacia la cama, con la voz temblorosa. «Mamá, dilo ya. No aguanto más. No quiero vivir con este miedo». Mi suegra se volvió hacia su hija. Sus ojos, en ese momento, la hicieron parecer vieja por primera vez. No vieja por la edad, sino por el peso que llevaba. Levantó una mano, con la intención de cogerla de Marta, pero cayó a medio camino, como si ya no se atreviera a tocar a su propia hija. «Marta, yo solo quería lo mejor para ti». Esa frase hizo que David soltara una risa corta y amarga. Estaba apoyado en la pared, con los brazos cruzados, su voz baja pero cortante. «¿Qué clase de mejor era ese, mamá? ¿El que casi arrastra a toda esta familia contigo?» Mi suegra se estremeció, mirando a su hijo. Quizás no estaba acostumbrada a que le hablara de esa manera. Hasta ahora, sin importar sus desacuerdos, él siempre había mantenido una distancia respetuosa. Hoy, esa distancia había sido demolida. Yo permanecí quieta, sin interferir. Sabía que cualquier cosa que dijera ahora podría ser vista como echar más leña al fuego. Pero también sabía que la verdad estaba siendo forzada a salir. Quisiera quien quisiera. Mi suegra cerró los ojos, respiró hondo y lo soltó lentamente, como si liberara algo que le había estado oprimiendo el pecho durante mucho tiempo. Era dinero, dijo, en voz baja. Dinero en efectivo, y algunas cosas que alguien me pidió que trajera. La habitación pareció volverse más densa. Ricardo frunció el ceño. ¿Quién te lo pidió? ¿Cómo te lo pidieron? Mi suegra se mordió el labio. Las lágrimas brotaban de sus ojos. Un viejo conocido que hace negocios aquí. Me pidieron que lo llevara de vuelta a la península por ellos. Pensé que solo estaba haciendo un favor. No esperaba. ¿No esperabas qué? La interrumpió David. ¿No esperabas que te pillaran? ¿O no esperabas casi convertir a tu nuera en la cabeza de turco? Mi suegra se volvió a mirarme. Su mirada se desvió rápidamente, pero no antes de que captara un destello de vergüenza. Muy pequeño, pero estaba ahí. No estaba pensando en ti, dijo, con la voz quebrada. Pensé que rara vez registran a las mujeres, y que si lo hacían, solo sería un problema de papeleo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Rara vez registran a las mujeres, una suposición tan descuidada y cruel. Solo un problema de papeleo, una frase trivial para algo que podría destruir la vida de alguien. Ricardo golpeó la barandilla de la cama con la mano. No fue un golpe fuerte, pero hizo que todos saltaran. «Deja de decir tonterías. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Esto no es solo sobre dinero u objetos de valor. Esto es sobre la ley». Marta negaba con la cabeza repetidamente. Las lágrimas corrían por su rostro. «Mamá, estás loca. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no se lo dijiste a papá? ¿Por qué? ¿Por qué harías esto?» Mi suegra se derrumbó, sollozando. Era el sonido de una mujer que había pasado toda su vida dando órdenes y teniendo el control, ahora completamente rota. Tenía miedo de que si os lo decía, no me dejaríais hacerlo. Prometieron un buen trabajo para Marta allí. Solo estaba pensando en su futuro. Esa declaración hizo que Marta se congelara. Miró a su madre, sus ojos una mezcla de dolor e ira. «No lo necesito. No necesito un trabajo así. Necesito una madre normal. No una que esté dispuesta a ponerme en peligro». El aire en la habitación del hospital era tan pesado que me costaba respirar. Miré a David. Tenía los ojos cerrados, la mandíbula apretada. Sabía que estaba luchando por no decir algo que empujara a su madre al límite. Di un paso adelante, mi voz baja, pero lo suficientemente clara para que todos la oyeran. «Mamá, ¿sabes por qué cambié las maletas?» Mi pregunta hizo que todos se volvieran a mirarme. Los ojos de mi suegra se abrieron de par en par. «¿Las cambiaste?» Asentí. «Sí, porque la noche anterior te vi entrar en la habitación. Te vi con un bolso. No estaba segura, pero tenía miedo. Tenía miedo de que si pasaba algo, yo sería la que cargaría con la culpa». David giró la cabeza bruscamente para mirarme. Sus ojos estaban llenos de sorpresa, luego de una comprensión que amanecía, y finalmente de un remordimiento claro y profundo. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con su voz. Le miré sin culparle. «Si te lo hubiera dicho».
¿Qué habrías hecho? Le habrías preguntado a tu madre. Ella lo habría negado, y yo habría tenido que subir igualmente esa maleta al avión. Él se quedó en silencio. Ricardo suspiró, frotándose la frente. Así que Clara casi paga por Marta. No respondí. La pregunta en sí misma ya era suficientemente dolorosa. Mi suegra me miró durante un largo tiempo. Esta vez no apartó la mirada. Dijo, con la voz temblorosa. Clara, hija, lo siento. Las palabras cayeron al suelo, ligeras, pero pesadas. No me sentí triunfante, solo me sentí cansada. Una disculpa no podía borrar la intención original, pero demostraba que finalmente entendía lo que había hecho. Un médico entró para revisarla, diciendo que necesitaba descansar y no agitarse. Nos pidieron a todos que nos fuéramos. Antes de salir por la puerta, oí la voz de mi suegra, muy baja, llamándome. Clara, sé que ya no confías en mí. Me volví para mirarla y dije lentamente, confío en que eres la madre de David y Marta. En cuanto a todo lo demás, creo que eso llevará tiempo. Fuera de la habitación del hospital, el pasillo era largo y frío. Marta se sentó en un banco, hundiendo la cara entre las manos y llorando. David se sentó a su lado, dándole suaves palmaditas en la espalda, como si consolara a una niña pequeña. Ricardo se apoyó en la pared. Sus hombros parecían un poco más encorvados. David me miró, sus ojos completamente diferentes a como habían estado en el aeropuerto. Más suaves, pero también más pesados. Te debo una disculpa, dijo. Negué con la cabeza. Ahora no. Él lo entendió. Algunas disculpas necesitan ser dichas, pero en el momento adecuado, o se convierten en otra carga. Sabía que esto no había terminado. Los problemas legales seguían ahí. Los viejos conocidos que mi suegra mencionó seguían siendo una incógnita, y lo más importante, la confianza en esta familia se había fracturado. No todas las fracturas son visibles, pero yo podía sentir esta en lo más profundo de mis huesos. Un pensamiento frío cruzó mi mente. Si no hubiera cambiado las maletas ese día, si hubiera sido un poco más débil, la persona acostada en esa cama de hospital, o peor, la que estuviera detenida, podría haber sido yo. Y comprendí que a partir de este momento, ya no podía ser solo la nuera sumisa. Tenía que estar alerta, porque si caía, nadie me protegería más que yo misma. Después de ese día, mi familia se sintió como si hubiéramos sobrevivido a una tormenta, pero nadie estaba seguro de estar a salvo todavía. Mi suegra, Carmen, permaneció en el hospital 2 días más en observación. Mi suegro, Ricardo, se quedó con ella. David, Marta y yo volvimos al hotel. Pero volver era solo una palabra. En realidad, ninguno de nosotros sentía que estuviéramos de vacaciones. El hotel era espacioso. La habitación era luminosa, y las puertas de cristal daban a una carretera perfectamente recta, donde los coches se movían de forma ordenada, completamente desconectados de la pequeña tragedia que se desarrollaba en el seno de una familia lejos de casa. Estuve mucho tiempo junto a la ventana, observando a la gente pasar, pensando en algo simple. Si nada de esto hubiera pasado, ahora mismo probablemente estaría haciendo fotos emocionada para enviárselas a mis amigos, presumiendo de mi primer viaje a Tenerife. La idea me oprimió el corazón. David salió al balcón y se puso a mi lado. Un silencio desconocido se extendió entre nosotros. No el silencio de la ira, sino el de personas que acaban de pasar por una gran crisis y no han tenido tiempo de ordenar sus pensamientos. ¿Estás cansada?, preguntó en voz baja. Estoy bien, respondí. Él asintió, su mano aferrada a la barandilla. Sabía que se estaba culpando a sí mismo, pero algunos errores no se pueden arreglar con un simple lo siento. Un rato después, Marta llamó a mi puerta. Tenía los ojos hinchados y el rostro pálido, como si acabara de tener otro ataque de llanto. Clara, ¿estás ocupada? Quiero hablar contigo un momento. Abrí la puerta y la hice pasar. Se sentó en el borde de la cama, retorciéndose las manos, con la cabeza gacha. Lo siento, dijo rápidamente, como si temiera que no la dejara terminar. Si no hubieras cambiado las maletas, probablemente no estaría aquí ahora mismo. La miré, no con ira, sino con tristeza. ¿No fue culpa tuya? Ella negó con la cabeza. Pero si no hubieras sido precavida, yo habría sido la que estaría en problemas, y tú habrías sido la implicada. Yo no tenía ni idea de que mamá haría eso. De verdad que no lo sabía. La creí. Su pánico en el aeropuerto, la forma en que miró a su madre en el hospital, todo era genuino. Puse mi mano suavemente sobre la suya. Lo sé. No tienes por qué cargar con esto. Marta rompió a llorar, esta vez sin contenerse. Clara, tengo tanto miedo. Ya no puedo ni mirar a mi madre. Siento pena por ella y a la vez estoy enfadada con ella. No sé cómo enfrentarme a ella. La abracé y mi corazón se ablandó. Después de todo,
Solo era una chica que había crecido protegida por su madre, sin imaginar nunca que la persona en quien más confiaba podría ponerla en peligro. Solo date tiempo. Nadie espera que lo entiendas de inmediato, dije. Esa tarde, David llamó a Ricardo. Pude oír débilmente el familiar suspiro cansado de un hombre que intenta mantener unida a su familia al otro lado de la línea. ¿Cómo está mamá, papá?, preguntó. Mejor. Pero sigue de bajo ánimo, respondió Ricardo. El médico dice que necesita tranquilidad. En cuanto a la situación en el aeropuerto, he contactado con un abogado de aquí. Dicen que habrá más reuniones. Al oír eso, David se quedó en silencio. Vi cómo se le hundían los hombros. Papá, si esto se pone serio, creo que Clara y yo deberíamos prepararnos para lo peor. Ricardo no respondió de inmediato. Después de un momento, dijo, con la voz cansada pero firme, lo entiendo, pero no permitiré que mi nuera se vea arrastrada a esto. Sus palabras me dejaron atónita. En 3 años, era la primera vez que oía a mi suegro decir algo tan claramente en mi defensa. No me sentí feliz. Solo sentí un escozor detrás de los ojos. 2 días después, mi suegra fue dada de alta del hospital. Parecía visiblemente más delgada. Sus ojos ya no eran afilados sino apagados y cansados. Cuando la familia se reunió en la habitación del hotel, el aire era tan pesado como si hubieran colocado un bloque de piedra en el centro de la habitación. Carmen nos miró a cada uno, su mirada finalmente posándose en mí. Inclinó la cabeza. Clara, sé que es demasiado tarde para decir nada ahora, pero quiero que sepas que no he podido dormir. No dejo de pensar que si no hubieras cambiado las maletas ese día, te habría enviado a la ruina. Permanecí en silencio. No sabía cómo responder adecuadamente. El perdón parecía demasiado fácil, mientras que la culpa solo empeoraría las cosas. Ricardo rompió el tenso silencio. Lo hecho está. Lo importante ahora, Carmen, es que cooperes plenamente con el abogado. No ocultes nada más. Mi suegra asintió repetidamente. Sé que me equivoqué. David miró a su madre, su voz baja y clara. Mamá, no necesito que hagas nada más por mí o por Marta. Solo necesito que dejes de tomar decisiones por los demás. Carmen rompió a llorar asintiendo. Está bien, lo prometo. Esa noche, estuve mucho tiempo en la cama, sin poder dormir. La pregunta que le había hecho a mi suegra en el hospital se repetía en mi mente. Si hubiera sido yo, ¿habrías dicho una sola palabra por mí? Pensándolo ahora sabía la respuesta, pero ya no parecía importar tanto. Lo que importaba era que me había salvado a mí misma. Comprendí que después de esto, mi posición en la familia había cambiado. No porque fuera lista, sino porque todos habían visto que ya no era la persona que aguantaría cualquier cosa solo para mantener la paz. Tenía límites, y cuando esos límites se cruzaban, me protegería. Antes de dormirme, David se giró y me abrazó. Su abrazo no fue torpe como a veces, sino fuerte. Muy fuerte. Gracias por tener la cabeza tan fría, dijo. Cerré los ojos, sintiéndome un poco más ligera. Sabía que la tormenta no había terminado. La batalla legal aún estaba por delante, y la relación entre mi suegra y yo no podría sanar de la noche a la mañana, pero al menos ya no caminaba en la oscuridad. Los días siguientes parecieron transcurrir tan lentamente que sentía como si pudiera oír las manecillas del reloj arañando mi mente con cada minuto que pasaba. La familia seguía en Tenerife, pero ya nadie mencionaba la palabra vacaciones. Todos los planes turísticos se cancelaron. Nos movíamos entre el hotel y el despacho del abogado, entre tensas llamadas telefónicas y largos y sofocantes silencios. Mi suegro, Ricardo, asumió casi todo el peso. Se reunió con el abogado, proporcionó documentos, hizo declaraciones y firmó papeles. Cada vez que regresaba, su espalda parecía un poco más encorvada. Yo lo veía todo, pero no sabía cómo ofrecer consuelo de una manera que fuera apropiada. A veces lo encontraba sentado solo en el balcón, mirando la calle, con un cigarrillo consumiéndose en su mano. Sabía que para un hombre que valoraba tanto la familia y el honor, esto era un duro golpe. Mi suegra, Carmen, se volvió silenciosa después de recibir el alta. Ya no daba órdenes, no fruncía el ceño, y no me escudriñaba como antes. Simplemente se sentaba en silencio en su habitación, mirando su teléfono y suspirando. Algunas noches, podía oírla llorar suavemente a través de la delgada pared. El sonido ya no me molestaba, solo me hacía sentir un profundo agotamiento e impotencia. David era diferente, se volvió retraído. No de una manera evasiva, sino de una forma que sugería que estaba pensando demasiado. A veces lo sorprendía frente a su portátil, leyendo y releyendo páginas sobre estatutos legales que no entendía del todo. Intentaba encontrar una manera de controlar algo a lo que nunca se había tenido que enfrentar, las consecuencias de las decisiones de su madre. Una tarde, el abogado llamó para decir que Ricardo necesitaba reunirse de nuevo con las autoridades.
Cuando mi suegra escuchó esto, su rostro se puso pálido. Se levantó y caminó por la habitación, retorciéndose las manos y murmurando. Ahora deben sospechar más. No lo sé. No sé si esto afectará a los chicos. Yo estaba cerca. Normalmente, me habría quedado en silencio. Pero esta vez, sentí la necesidad de decir algo. No para consolarla, sino para poner las cosas en su sitio. Mamá, vamos a tomar esto paso a paso. David y yo no hemos hecho nada malo, así que nadie tiene derecho a detenernos. Carmen me miró, su expresión una mezcla de ansiedad y sorpresa. Quizás no estaba acostumbrada a que yo hablara tan directamente. Asintió muy levemente. Sí, lo sé. Lo sé. Esa noche, cuando estábamos solos David y yo en nuestra habitación, finalmente dijo lo que había estado guardando durante días. Clara, he estado pensando mucho, dijo, con la voz pesada. Si esto sale mal, si mamá se enfrenta a cargos serios, no sé dónde se supone que debo estar. Me volví para mirarlo. Era una de las raras veces que había expresado su conflicto interno. Eres su hijo, pero también eres mi marido, dije lentamente. No puedes asumir la responsabilidad de sus acciones. Pero tampoco puedes darle la espalda por completo. Lo importante es que no me dejes sola a mí. David me miró durante mucho tiempo y luego asintió. Vi una nueva resolución en sus ojos, ya no borrosa como antes. A la mañana siguiente, Ricardo se fue con el abogado. Mi suegra se quedó en el hotel, demasiado débil para ir. Marta se acurrucó en una silla, abrazando un cojín, mirando fijamente la televisión sin verla. Me senté a su lado. ¿Quieres volver a casa antes?, pregunté. Marta negó con la cabeza. Me da miedo que si me voy, la gente piense que estoy huyendo. Nadie pensará eso, dije. Pero entiendo cómo te sientes. Ella suspiró. Clara, si mamá nunca vuelve a ser la misma después de esto, ¿la culparás? La pregunta me hizo detenerme. No podía responder con tópicos vacíos. No la culparé. Pero tampoco lo olvidaré, dije honestamente. Algunas cosas se pueden perdonar, pero la confianza nunca se puede restaurar por completo. Marta asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que estaba madurando muy rápido, de una manera que nadie habría deseado. A última hora de la tarde, Ricardo regresó. Estaba agotado, pero su expresión no era tan sombría como antes. Toda la familia se reunió en el salón. ¿Qué dijo el abogado, papá?, preguntó David. Ricardo se sentó, bebió un sorbo de agua y dijo, van a continuar la investigación, pero por ahora, Clara no está implicada de ninguna manera, tampoco Marta. La responsabilidad principal recae en vuestra madre. Al oír eso, solté un silencioso suspiro de alivio, aunque mi corazón seguía pesado. Mi suegra inclinó la cabeza, las lágrimas caían sobre el dorso de su mano. He traído la desgracia a toda esta familia. Ricardo la miró, no con dureza, pero dijo muy lentamente, ¿a quién más desgracia has traído es a Clara? Esa frase fue como un cuchillo sin filo, pero cortó profundo. Mi suegra se volvió para mirarme, con los labios temblando. Clara, no me atrevo a pedir tu perdón. Solo espero que si me pasa algo, no dejes que David y Marta me guarden rencor. La miré, sintiendo una extraña sensación. No era piedad, ni era ira. Era como ver a alguien que acababa de perder su lugar en su propia familia. No puedo hacer promesas por otras personas, dije. Pero creo que lo que necesitas hacer ahora es ser honesta con la ley y con tu familia. Carmen asintió. Las lágrimas corrían por su rostro. Esa noche, no pude dormir. Pensé en mis 3 años como nuera. Las comidas tensas, las palabras que me tragué, las miradas escrutadoras. Me di cuenta de que si esto no hubiera sucedido, podría haber seguido soportándolo todo hasta que un día ya no me reconociera a mí misma. A la mañana siguiente me desperté temprano y preparé un té. Mi suegra salió, me vio y dudó un momento. ¿Te has levantado pronto? Sí, señora, respondí. Se sentó frente a mí, en silencio durante un rato, y luego dijo en voz muy baja, Clara, sé que ya no tengo derecho a enseñarte nada, pero quiero decir una cosa. Eres una mujer con la cabeza muy clara. David tiene suerte de tenerte. La miré. Por primera vez me estaba hablando, no desde la posición de una suegra, sino como una mujer que acababa de reconocer su propio error. No dije nada más. Algunas palabras solo necesitan ser escuchadas. Sabía que el camino por delante todavía era largo. Los problemas legales no estaban resueltos, y esta familia no podía sanar de la noche a la mañana. Pero al menos había superado mi mayor miedo. El miedo a ser sacrificada en silencio. Y también entendí que a partir de ahora, no permitiría que nadie, ni siquiera mi suegra, me pusiera en esa posición nunca más. Los días que siguieron fueron como vivir sobre un cristal agrietado. No se había roto, pero el más mínimo roce revelaba sus bordes afilados.
Seguíamos funcionando como una familia, comiendo en la misma mesa y manteniendo la pequeña charla necesaria, pero nadie estaba lo suficientemente despreocupado como para reír. Cada uno de nosotros cargaba con sus propios pensamientos, sus propias ansiedades, y un silencio al que los demás no podían entrar. Mi suegro, Ricardo, pareció envejecer visiblemente después de sus reuniones con el abogado. Hablaba menos, pero su mirada era más aguda, más seria que antes. Sabía que estaba sopesando muchas cosas: la reputación de la familia, el futuro de sus hijos y la esposa con la que había vivido durante décadas. Algunas noches se sentaba solo en el salón revisando documentos, sus ojos deteniéndose en un pasaje determinado antes de soltar un largo suspiro. Mi suegra Carmen vivía en un estado de tensa expectación. Cada llamada telefónica desconocida la hacía sobresaltarse. Ya no culpaba a nadie ni nos sermoneaba, sino que observaba en silencio a todo el mundo. Sabía que este silencio no nacía del remordimiento completo, sino del miedo. Miedo a las consecuencias, miedo a perder a sus hijos, miedo a perder su último punto de apoyo en la familia. Una tarde, mientras David y Ricardo estaban reunidos con el abogado, solo estábamos yo, mi suegra y Marta en el hotel. Marta estaba en su habitación con la puerta entreabierta. Mi suegra y yo nos sentamos una frente a la otra en la pequeña mesa del comedor. Nadie hablaba. La tetera se había enfriado hacía mucho. Fue Carmen quien rompió primero el silencio, su voz despojada de su habitual agudeza. «Clara, quiero preguntarte algo». La miré y asentí. «Sí, adelante». Bajó la vista, nerviosa, girando una taza de té en sus manos. Si tengo que afrontar consecuencias legales por esto, ¿estarás enfadada conmigo?» La pregunta me pilló por sorpresa. No esperaba que fuera tan directa. No respondí de inmediato. Necesitaba ser honesta sin empujarla a la desesperación. «No estaré enfadada de una manera odiosa», dije lentamente. «Pero estaré triste porque no consideraste las consecuencias para todos los que te rodeaban». Carmen asintió. Una lágrima rodó por su mejilla y cayó en la taza. «Lo sé. Fui tan tonta. Siempre pensé que estaba siendo lista. Pensé que estaba proveyendo para mi hija. Pero no me di cuenta de que la estaba perjudicando. No ofrecí ningún consuelo. Dejé que hablara. Algunos arrepentimientos necesitan ser expresados antes de que una persona pueda enfrentarlos de verdad. Mamá, dije después de un momento, no espero que te sacrifiques o sufras por nadie, pero espero que entiendas una cosa. Una nuera también es una persona, tiene una familia, un futuro. No es un recipiente para que otros viertan sus cargas. Carmen me miró, con los ojos temblorosos, y asintió muy lentamente. Ahora lo entiendo, aunque sea demasiado tarde, lo entiendo. Justo en ese momento, Marta salió. Había escuchado la última parte, y su rostro se puso pálido. Miró a su madre. Su voz se ahogó. «Mamá, ¿de verdad tenías la intención de dejar que Clara cargara con la culpa por mí?» La pregunta cayó como un cuchillo. Mi suegra no lo negó. Simplemente bajó la cabeza. Estaba ciega en ese momento. Marta rompió a llorar. Se volvió hacia mí, y luego de nuevo hacia su madre. «¿Tienes idea de lo que le habría pasado a la vida de Clara si no hubiera cambiado las maletas? ¿Te das cuenta de que es la esposa de David? ¿Que es parte de nuestra familia?» Carmen tembló violentamente. Miré a Marta y vi en sus ojos no solo ira, sino una completa ruptura de la fe. Puse una mano en su hombro. «Marta, cálmate, ya ha pasado». Ella negó con la cabeza. «Clara, no puedo simplemente fingir que no pasó. Soy su hija, e incluso yo estoy aterrorizada. No puedo imaginar cómo te debes sentir tú». Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Me di cuenta de que, a partir de ese momento, la relación entre Carmen y Marta nunca volvería a ser la misma. No por odio, sino por desilusión. Esa noche, cuando David regresó, su expresión era grave. Me llevó al balcón. El abogado dijo que hay una alta probabilidad de que mamá se enfrente a una fuerte multa, posiblemente una prohibición de viajar e incluso una sentencia suspendida. Guardé silencio. La noticia no era sorprendente, pero seguía siendo pesada. «Ya se lo he dicho a papá», continuó. Dijo que, pase lo que pase, tenemos que afrontarlo. No podemos usar dinero ni contactos para encubrirlo. Lo miré y vi en sus ojos no solo fatiga, sino una clara señal de madurez. Ya no intentaba escapar. «David», dije, «no importa cómo termine esto. Quiero que recuerdes una cosa. Una familia es un lugar donde apoyarse, no un lugar donde sacrificar a los miembros más débiles». Me miró y asintió. «Lo sé. Y siento haberte hecho protegerte a ti misma». No dije que estuviera bien. Solo tomé su mano. Algunas disculpas no necesitan respuesta. Solo necesitan ser reconocidas. Unos días después, llegó la decisión oficial. Mi suegra tenía que permanecer en el país para seguir cooperando con la investigación.
No se le permitía salir de la zona. Ricardo decidió quedarse con ella. David y yo llevaríamos a Marta de vuelta a Madrid primero. La despedida en el aeropuerto no se pareció en nada a nuestra llegada. Mi suegra se paró frente a mí, con los ojos rojos. Clara, no sé si tendré otra oportunidad de hablar contigo así. Solo quiero decir que te debo una. Sostuve su mirada sin pestañear. Me debes una lección, mamá. Espero que la recuerdes. Ella asintió, sin decir más. Marta abrazó a su madre, llorando durante mucho tiempo. Cuando fue mi turno, Marta susurró. Clara, gracias por no dejarme cargar con algo que no hice. Le acaricié el pelo. Vuelve a casa y vive bien. Es la mejor manera de pagarle a cualquiera. Mientras el avión despegaba, miré por la ventanilla y vi las figuras de Ricardo y Carmen encogiéndose en la pista. No sentí alivio, ni me sentí pesada. Solo fue una sensación muy clara. Algunas familias tienen que pasar por una crisis para que cada persona encuentre su verdadero lugar. Me volví hacia David. Me sostenía la mano con fuerza. Vamos a casa, dijo. Quiero empezar de nuevo. No como antes. Asentí. Sabía que empezar de nuevo no significaba olvidarlo todo. Significaba avanzar con límites más claros y un respeto que ya no era ambiguo. El avión aterrizó en Barajas en una tarde lluviosa. Arrastré mi maleta, mi corazón carente de la emoción habitual de volver a casa de un viaje. Esta vuelta a casa se sentía como si arrastrara una larga sombra detrás de mí, la sombra de asuntos pendientes, de fracturas que no habían sanado. David caminaba a mi lado en silencio. Marta lo seguía, con una gorra de béisbol calada sobre el rostro, sus ojos evitando el contacto como si temiera ser reconocida. Cuando llegamos a casa, la casa familiar era la misma, pero el ambiente era diferente. No había la voz de mi suegra llamando desde la cocina, ni el familiar arrastrar de zapatillas por el suelo. Todo estaba ordenado y extrañamente silencioso. Dejé mi maleta y respiré hondo. Por primera vez en 3 años de matrimonio, entré en esta casa sin tener que prepararme para leer el estado de ánimo de alguien. Marta fue a su habitación y cerró la puerta en silencio. Sabía que necesitaba espacio para respirar. David se hundió en el sofá, se reclinó y cerró los ojos durante un largo momento. Preparé una tetera y la puse frente a él. Bebe esto. Abrió los ojos y me miró. Su mirada una mezcla de gratitud y agotamiento. Incluso aquí mi cabeza sigue dando vueltas. No se sentirá ligera hasta que todo termine, dije, con la voz más tranquila de lo que esperaba. Esa noche, solo éramos 3 para cenar. La comida fue silenciosa. Marta comió muy poco, picoteando la comida. No la presioné. A veces la gente necesita tiempo para digerir las emociones más que la comida. Después de cenar, Marta salió al balcón. Me uní a ella, manteniendo una distancia cómoda. Clara empezó. ¿Crees que cuando mamá vuelva las cosas volverán a ser como antes? Miré el cielo oscuro y denso. Las luces de la ciudad borrosas por la lluvia. No lo creo, respondí honestamente. Pero no todo necesita volver a ser como antes. Marta suspiró. Solía pensar que la familia era el lugar más seguro del mundo. Ahora sé que la seguridad depende de las personas que la forman. Asentí. Estaba madurando no por años, sino por fracturas. En los días siguientes, la vida volvió lentamente a un ritmo, pero uno diferente. David se iba a trabajar más temprano y volvía más tarde. Yo me concentré más en mi propio trabajo. Ninguno de los dos lo dijo, pero ambos sabíamos que después de esto, necesitábamos ser más fuertes. No solo por nosotros mismos, sino para ser un pilar para Marta. Una noche, mi suegro, Ricardo, llamó. Su voz era cansada, pero clara. David, tu madre y yo estamos bien. Las cosas aquí todavía llevarán tiempo. Solo quería decirte que cuides de Marta por mí en casa. Por supuesto, papá. No te preocupes, respondió David. Pude oír la voz de mi suegra débilmente al otro lado, como si estuviera lejos del teléfono. ¿Está clara? David me pasó el teléfono. Lo sostuve en silencio unos segundos y luego respondí. Sí, aquí estoy. ¿Estáis bien en casa? Preguntó, con la voz temblorosa. Sí, estamos bien. Siguió un largo silencio. No inicié ninguna otra conversación. Era ella quien tenía que hablar si tenía algo que decir. Clara. Sé que ninguna disculpa es suficiente. Solo quiero que sepas que estoy pagando el precio. Cerré los ojos y respiré hondo. Lo entiendo, dije. Pero mamá, pagar el precio no se trata de ser perdonada. Se trata de no cometer el mismo error otra vez. Al otro lado empezó a llorar. No la consolé ni la interrumpí. Algunas lágrimas necesitan ser derramadas por completo. Después de colgar le devolví el teléfono a David. Me miró, con una expresión compleja. Aún puedes hablar con ella, dijo. Hablé con ella porque no quiero guardar rencor, respondí.
Pero eso no significa que todo sea como antes. Él asintió. Lo entiendo. Una semana después, Marta me pidió que la llevara a casa de una amiga. En el camino dijo de repente, Clara, creo que me voy a mudar por un tiempo. Me sorprendió un poco. ¿Lo has pensado bien? Ella asintió. Necesito aprender a ser responsable de mi propia vida. No depender de mamá, y no esconderme detrás de ti y de David. Sonreí. No era una decisión fácil, pero sí necesaria. David se enteró. Guardó silencio un momento, y luego dijo, la apoyo, pero siempre puede volver a casa. Marta sonrió. Su primera sonrisa genuina en días. En los días que siguieron me di cuenta de que había cambiado. Ya no dudaba en expresar mis pensamientos. Ya no retrocedía automáticamente ante un conflicto. No porque quisiera una confrontación, sino porque entendía el valor de la autopreservación. Una noche, David se sentó a mi lado, su voz baja. Clara, quiero preguntarte algo. Cuando mamá finalmente vuelva, ¿estarías bien viviendo juntos? Había pensado en esta pregunta muchas veces. No huiré de ello, dije. Pero necesito límites. No puedo vivir como antes. David guardó silencio y luego asintió. Se lo dejaré claro. Esta vez, estoy del lado de lo que es correcto. Lo miré y no vi más dudas en sus ojos. Quizás esta crisis no solo me había cambiado a mí, sino que también lo había obligado a él a madurar. Esa noche, estuve despierta mucho tiempo. Pensé en mi suegra, la mujer que una vez me trató como a una extraña, que casi me llevó al desastre. No la odiaba, pero ya no era ingenua. Entendí que en la vida familiar, la bondad por sí sola no es suficiente. Debe haber límites. También pensé en mí misma. Si no hubiera cambiado las maletas ese día, si hubiera seguido siendo la nuera sumisa, ¿dónde estaría mi vida ahora? El pensamiento me hizo estremecer, y supe que mi decisión más clara no fue cambiar las maletas, sino elegir no quedarme en silencio nunca más. A la mañana siguiente, me desperté temprano y abrí la ventana, dejando que la luz del sol entrara en la casa. Preparé té, su suave aroma llenando el aire. Esta casa había resistido una tormenta, las grietas seguían ahí, pero creía que si cada persona estaba dispuesta a enfrentar sus propios errores, esta casa aún podría mantenerse en pie, solo que de una manera diferente. Sabía que el camino por delante todavía tenía desafíos, los problemas legales de mi suegra no habían terminado. Las heridas emocionales en cada persona necesitaban tiempo para sanar. Pero al menos ya no tenía miedo. Había aprendido a mantenerme firme en mi propia casa, y entendí que a veces, para salvar a una familia, tienes que aceptar una nueva forma de amar. En los días siguientes, la pequeña casa que mi marido David y yo compartíamos se fue acomodando gradualmente a un nuevo ritmo, uno muy diferente al anterior. La presencia invisible de mi suegra, que antes me había hecho medir cada palabra y cada paso, se había ido. Sin embargo, su ausencia era palpable. No un vacío de amor, sino el hueco dejado por un poder familiar que se había retirado. Por las mañanas, yo cocinaba y David ayudaba con los platos, pequeñas tareas que rara vez hacía cuando vivíamos con sus padres. Marta se mudó. El día que se fue, el sol era suave. De pie en la puerta, se volvió hacia mí, con los ojos rojos. Clara, si no hubiera sido por ti ese día, no creo que lo hubiera logrado. La abracé y le di una palmada en la espalda. Eres más fuerte de lo que crees. Simplemente nunca tuviste la oportunidad de valerte por ti misma. Marta asintió y se llevó su maleta. Al verla irse, me di cuenta de que esta crisis no solo había roto algunas relaciones, nos había obligado a cada uno de nosotros a madurar de una manera que nadie habría elegido. Una tarde, David llegó a casa más tarde de lo habitual, con el rostro cansado. Tenía la cena lista, y estaba esperando. ¿Pasa algo?, pregunté. Se sentó en una silla. Hoy, he visto al tío Marcos. Hice una pausa. Marcos era el hermano menor de mi suegro, un hombre que rara vez nos visitaba, pero que siempre actuaba como si lo supiera todo. ¿Qué te ha dicho?, pregunté. Me preguntó por la situación de mamá, y luego dijo que nuestra familia probablemente se enfrentaría a muchos cotilleos de los parientes. Me aconsejó que fuera amable con mamá, que no le diera demasiada importancia. No dije nada. Sabía lo que amable significaba en el lenguaje de los parientes. Significaba silencio, aguante, fingir que no había pasado nada. David me miró como si adivinara mis pensamientos. No le respondí de inmediato. Le dije que algunas cosas no se pueden dejar pasar amablemente. Lo miré, una extraña sensación creciendo en mi pecho. No exactamente alegría, pero sí tranquilidad. Hiciste bien en decir eso, dije. Él esbozó una sonrisa cansada. Lo sé, pero también sé que las cosas no serán tan tranquilas para nosotros a partir de ahora. Nunca lo fueron antes, respondí, medio en broma. Él se rió entre dientes, y luego su expresión se volvió seria de nuevo. Unos días después,
Mi suegro llamó, su voz baja, como si hubiera estado pensando mucho. Clara, quiero pedirte tu opinión sobre algo. Sí, papá, adelante. Estoy pensando que una vez que todo esto termine, tu madre y yo no volveremos a vivir con vosotros. Estoy pensando en vender la casa vieja y mudarnos a un lugar más pequeño en el campo. Un sitio más tranquilo. Me quedé atónita. Nunca esperé que tomara una decisión así. Sabía que para un hombre como él, dejar la casa que había construido a lo largo de toda su vida no era fácil. Papá, ¿lo has pensado bien?, pregunté. Él suspiró. Lo he pensado mucho. Tu madre necesita un lugar para bajar el ritmo, y vosotros, los hijos, necesitáis vuestro propio espacio. Entendí que esto no era solo una decisión sobre dónde vivir. Era la forma de mi suegro de restablecer los límites para toda la familia. Respeto tu decisión, papá, dije. Y gracias por pensar en nosotros. Al otro lado guardó silencio un momento. Clara, te debo una disculpa. Antes veía cómo te trataba tu madre y no decía nada. Pensaba que era cosa de mujeres, que ya os arreglaríais. Ahora sé que estaba equivocado. Se me hizo un nudo en la garganta. Papá, por favor no digas eso. Me protegiste cuando más importaba. Es lo que debería haber hecho, desde el principio, dijo. Después de colgar, me quedé en silencio mucho tiempo. Nunca imaginé que la primera persona de la familia de mi marido en reconocer verdaderamente mi lugar sería mi suegro, después de todo lo que había pasado. Una tarde mi suegra, Carmen, me llamó. Era la primera vez que me llamaba directamente desde que volví. Miré la pantalla durante un largo momento antes de responder. Sí, escucho. Clara, siento molestarte, su voz era débil. Sí, mamá. ¿Qué pasa? He oído por tu padre que está pensando en mudarse. Sé que es por mi culpa. No lo confirmé ni lo negué. Mamá, esa es la decisión de papá. Ella guardó silencio un momento y luego dijo, no lo culpo, solo me siento como un fracaso. Toda mi vida intenté proveer para mi familia, y al final, solo he alejado a todos. Por primera vez, no escuché ninguna actitud defensiva en su voz. Mamá, dije lentamente, no hay nada de malo en querer proveer para tu familia, pero cuando lo haces sin preguntar qué quieren los demás, se convierte en control. Empezó a llorar. Pequeños sollozos entrecortados. Lo sé, pero tenía miedo. Miedo de que ya nadie me necesitara. Sus palabras me dolieron en el corazón. Detrás de todo el control y el cálculo había el miedo de una mujer envejecida a quedarse atrás. Sigues siendo la madre de David y serás abuela de sus hijos algún día, dije. Pero cada papel necesita estar en su lugar correcto. Dejó de llorar y suspiró. Clara, si vuelvo, no pediré nada. Solo espero que me des una oportunidad para empezar de nuevo. No respondí de inmediato. Sabía que una promesa así sería fácil de hacer pero difícil de mantener. Mamá, una oportunidad no es algo que yo pueda darte. Es algo que tú te creas, dije, respetando nuestros límites. Ella asintió, aunque no podía verla. Sí, lo recordaré. Después de colgar me sentí un poco más ligera, no porque todo estuviera arreglado, sino porque ya no tenía que ponerme tensa para tratar con ella. Esa noche, le conté a David lo que había pasado. Él guardó silencio, y luego dijo, creo que todos están pagando el precio de sus acciones. Quizás esa sea la única forma de que las cosas cambien. Asentí, solo esperando que este cambio fuera real. Un mes después, llegaron noticias de Tenerife. El caso de mi suegra se había resuelto. Recibió una fuerte multa y una prohibición de viajar de varios años. Sin pena de cárcel, pero estaría bajo supervisión. Ricardo siguió adelante con la venta de la casa. Cuando David leyó la noticia, se quedó quieto durante mucho tiempo. Estoy triste, dijo, pero también siento una sensación de alivio. Lo entendí. Algunas pérdidas son necesarias para evitar que una familia siga viviendo en una estructura rota. El día que sus padres regresaron, fui al aeropuerto con David. Mi suegra apareció, mucho más delgada que antes. Me miró, su mirada completamente diferente, sin escrutinio, sin actitud defensiva, solo una tranquila reserva. Clara dijo, sí, mamá. Gracias por venir a recibirnos hoy. Asentí. Vine no porque lo hubiera olvidado, sino porque elegí enfrentarlo. En el coche, nadie dijo mucho, pero supe que a partir de este momento, esta familia había entrado en un nuevo capítulo, ya no perfecto, pero más real. Esa noche, de pie en el balcón, mirando la calle familiar, pensé en el viaje que había hecho desde una nuera sumisa hasta una mujer que conocía sus límites. No me había vuelto fría, simplemente me había vuelto clara. Y entendí que a veces, para mantener intacto tu propio corazón, primero tienes que romper el de otra persona. El día que mi suegro, Ricardo, y mi suegra, Carmen, se mudaron oficialmente al campo, no fui con ellos.
No fue porque los estuviera evitando, sino porque entendí que algunos momentos familiares necesitan contenerse dentro del círculo de quienes los crearon. Los despedí en la puerta, de pie junto a David, manteniendo una distancia cómoda. Carmen se giró para mirarme durante un largo tiempo. Sus ojos ya no eran afilados ni escrutadores, sino que parecían estar memorizando una imagen final antes de irse. Clara llamó suavemente. Sí, señora, respondí. Cuídate mucho en casa, dijo. Y luego dudó. Y cuida de David por mí. Solo asentí. Sin promesas, sin palabras de consuelo. El coche se alejó, levantando un poco de polvo. Lo observé hasta que se perdió de vista. No me sentí ni vacía ni pesada, solo una clara sensación de que un capítulo se había cerrado. En los días siguientes, la vida para David y para mí se acomodó en una rutina estable. No una paz cómoda, sino una consciente. Hablábamos más. No solo del trabajo o las tareas diarias, sino de cosas que antes evitábamos. David me contó sobre su infancia, sobre las veces que su madre tomaba decisiones por toda la familia, sobre cómo se había acostumbrado a su papel de guardar silencio. Escuché sin juzgar. Entendí que algunos hábitos se forman muy temprano y no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Una tarde, mientras limpiábamos la cocina, David dijo de repente: Clara, creo que me he acostumbrado demasiado a dejar que las mujeres de la familia lleven demasiado peso. Dejé lo que estaba haciendo y lo miré. ¿Qué quieres decir? Antes era mamá. Y esta vez casi fuiste tú, dijo lentamente. Me di cuenta de que he estado evitando mi responsabilidad de estar en el medio. Sus palabras me hicieron detenerme. No por culpa, sino porque finalmente estaba mirando su propia debilidad. Es bueno que te des cuenta, dije. Pero lo que importa es lo que hagas a partir de ahora. Él asintió, su mirada más decidida. No te dejaré sola de nuevo. Era una promesa simple, pero una que creí. Mientras tanto, la vida independiente de Marta comenzó a estabilizarse. Alquiló un pequeño apartamento cerca de su trabajo y empezó a gestionar todo por su cuenta. A veces venía a cenar, hablaba más, reía más, pero también era más madura. Vi un cambio claro en ella. Ya no dependiente, ya no evasiva. Una vez, cuando estábamos solo las dos, dijo: Clara, creo que si ese incidente no hubiera ocurrido, podría haberme quedado como una niña protegida para siempre, sin saber nunca de lo que era capaz. Sonreí. Nadie quiere crecer a través del dolor, pero a veces es la forma más rápida. Ella asintió, sus ojos brillando con determinación. En el campo mi suegro llamaba regularmente. Me contaba sobre la nueva casa, el jardín, sobre despertarse más temprano y acostarse antes. Rara vez mencionaba a mi suegra, pero podía oír una mezcla de cansancio y alivio en su voz. Tu madre ha estado muy callada últimamente, dijo durante una llamada. No habla mucho, pero escucha más. Guardé silencio y luego pregunté suavemente: Papá, ¿tú estás bien? Él se rió entre dientes, un sonido que no podía ocultar su fatiga. Estoy bien. Solo lamento no haber hablado antes. Esas palabras se quedaron conmigo mucho después de que colgamos. Entendí que en una familia a veces el mayor error no es hacer lo incorrecto, sino guardar silencio sobre lo incorrecto durante demasiado tiempo. Un fin de semana por la tarde, recibí una llamada de mi suegra. Miré la pantalla, dudé un segundo y luego respondí: Clara. Su voz era débil pero clara. Sí, aquí estoy. Mamá, quiero preguntarte algo. Si no quieres responder, lo entenderé. Sí, adelante. Quiero saber si todavía estás enfadada conmigo. La pregunta ya no era una prueba, sino una indagación genuina. Respiré hondo. No estoy enfadada de manera vengativa, dije. Pero todavía lo recuerdo, y necesito tiempo. Ella guardó silencio y luego dijo en voz muy baja: Puedo aceptar eso, siempre y cuando no me odies. No dije que no la odiara, solo dije: Cuídate, mamá. Después de colgar, me sentí tranquila. No porque la hubiera perdonado por completo, sino porque la pregunta ya no me alteraba. Otra tarde, David me preguntó: Si mamá viene de visita algún día, ¿estarías preparada? Lo pensé durante mucho tiempo. No me negaré, dije. Pero las cosas tienen que estar claras. Nada de vivir juntos, nada de interferir en nuestras vidas. Él asintió. Se lo diré de antemano. Sabía que este era un gran paso para él. El tiempo pasó, y los cotilleos de los parientes comenzaron a surgir. Algunos nos compadecían, otros nos culpaban, otros simplemente tenían curiosidad. Algunos insinuaban que fui lista al protegerme, mientras que otros decían que era fría. Lo escuché todo, pero no reaccioné. Entendí que los de fuera nunca conocen la historia completa, y no necesitaba demostrar nada. Una vez el tío Marcos nos visitó. Me miró, con un tono inquisitivo. Con todo lo que ha pasado en la familia, deberías ser un poco más suave con tu suegra. Después de todo, se está haciendo mayor. Sonreí y respondí educadamente:
Sí, tío. Soy suave en mis modales, pero firme en mis límites. El tío Marcos se quedó desconcertado y no dijo más. David estaba a mi lado, sin intervenir, pero sabía que estaba de mi lado. Esa noche, estuve despierta pensando. Pensé en la persona que era hace 3 años, siempre con miedo de ofender a los demás. Pensé en la maleta gris, en el momento en que decidí cambiarla. Si no lo hubiera hecho, todo sería diferente, y quizás yo también sería diferente. No estaba orgullosa de haber escapado del desastre. Solo vi una cosa clara. Una mujer no puede vivir solo del sacrificio ciego. El sacrificio sin límites, tarde o temprano, se convierte en autodestrucción. A la mañana siguiente preparé té y abrí la ventana. La luz del sol entraba a raudales en la cocina. Oí el canto de los pájaros, el sonido lejano del tráfico. La vida seguía, sin esperar a que nadie terminara de sanar. Me volví para mirar a David leyendo el periódico. Vi un cambio lento pero constante en él. Vi una nueva resiliencia en mí misma y supe que este viaje no había terminado. Las grietas en nuestra familia necesitaban más tiempo para repararse. La confianza tenía que reconstruirse, no con palabras, sino con acciones repetidas. Pero al menos ya no tenía miedo. Había aprendido a estar en mi propio lugar, ni más abajo ni más arriba que nadie. Después de aquella conmemoración familiar, pensé que las cosas se habían asentado. Nuestra familia había entrado en una nueva fase, ya no ruidosa y conflictiva, pero tampoco despreocupada. Me acostumbré a vivir de manera más deliberada, siempre consciente de mis límites, no solo con mi suegra, sino con los parientes e incluso con mi propio marido. Pero la vida rara vez te permite estar cómoda por mucho tiempo. Una tarde de un día laborable, en el trabajo, recibí una llamada de Marta. Su voz era apresurada, completamente diferente a su yo habitual. «Clara, ¿estás libre? Necesito hablar contigo». Mi corazón se encogió. «Adelante». «¿Qué pasa?» «Estoy en mi apartamento». «Mamá. Mamá me ha llamado. Dijo que quiere vender un terreno en el pueblo». Me quedé helada. «¿Qué terreno?» «El que dejaron nuestros abuelos, donde papá tiene su huerto». Su voz temblaba. Mamá dijo que necesita el dinero para algunas cosas. Guardé silencio unos segundos, mi mente volviendo a la imagen de mi suegra, Carmen, con sus ojos cansados y su figura delgada, y sus palabras pasadas. «Tengo miedo. Nadie me necesitará más». Sabía que esto no era solo por dinero. «¿Qué le dijiste?», pregunté. Le dije que tenía que preguntarle a David primero. Mamá se quedó callada, pero sonaba tan triste. Colgué y me quedé quieta durante mucho tiempo. Esto iba a pasar tarde o temprano, y sabía que si no lo manejábamos con cuidado, esta familia sería arrastrada a otro vórtice. Esa noche, se lo conté a David. Frunció el ceño mientras escuchaba. Sabía que no se quedaría quieta, dijo. Pero vender el terreno no es simple. Ahí es donde vive papá. ¿Para qué crees que quiere el dinero?, pregunté. Él suspiró. Podría ser dinero, o podría ser la sensación de tener el control de nuevo. Ese pensamiento me golpeó. Tenía razón. Para mi suegra, perder el control era lo más difícil de soportar. Estaba acostumbrada a decidir todo. Ahora que no era el centro de la familia, podía sentirse fácilmente marginada. «¿Qué le vas a decir?», pregunté. David guardó silencio durante mucho tiempo. «Voy a ir a hablar con ellos en persona. Y quiero que vengas conmigo». Lo miré. Esta vez no me sentí asustada ni evasiva. Simplemente lo consideré. «Iré, pero tienes que ser claro con ella primero. No voy allí para ceder ni para asumir la responsabilidad de nadie». Él asintió. «Lo sé». Fuimos al campo ese fin de semana. La vieja casa, enclavada en su jardín, estaba más silenciosa de lo que recordaba. Mi suegro, Ricardo, estaba regando las plantas. Se alegró de vernos, pero sus ojos contenían un atisbo de preocupación. «¿Por qué no nos dijisteis que veníais?» «Quería hablar contigo, papá», dijo David. Mi suegra salió de la casa. Llevaba una sencilla blusa oscura, el pelo recogido en un moño pulcro, con un aspecto más delgado que antes. Se detuvo cuando me vio, y luego asintió levemente. «Clara». «Sí, mamá». «Hola». «Sí». El ambiente era un poco rígido, pero no tenso. Nos sentamos en una mesa de madera en el porche. Ricardo sirvió té. «Vuestra madre le contó a Marta lo de vender el terreno», dijo directamente. «Quería saber qué pensabais vosotros dos». Mi suegra bajó la vista. Su voz era débil. «No lo ocultaré. Pensé que sería mejor vender una parte ahora, para no ser una carga para vosotros más adelante». La frase «no ser una carga» se sintió como una daga mezclada con orgullo y dolor. «Mamá», empezó David, su voz baja. «Papá vive en este terreno. No puedes simplemente venderlo sin discutirlo primero». Carmen levantó la vista, con los ojos rojos. «Solo pensé.
Tu padre se está haciendo mayor. Podría vivir en cualquier sitio. Ricardo dejó su taza, su voz tranquila pero firme. Carmen, esta es mi casa. Aquí es donde elijo vivir. No tienes derecho a tomar esa decisión. El ambiente se volvió pesado. Mi suegra miró de su marido a mí. Su expresión ya no era afilada, sino llena de dolor. Clara, ¿tú qué piensas?, preguntó. La pregunta silenció la mesa. Sabía que mi respuesta era crítica. No podía quedarme al margen, pero tampoco podía hablar por impulso. Mamá, dije lentamente, no estoy en desacuerdo con que quieras planificar para el futuro, pero la forma en que lo estás haciendo va a herir a la gente, especialmente a papá. Se mordió el labio. Solo tengo miedo de que nadie esté ahí para mí más tarde. La miré directamente. Es correcto preocuparse por tu futuro, pero ese futuro no se puede construir sobre la inseguridad de otra persona. Ricardo suspiró. ¿Lo ves, Carmen? Nadie te está abandonando. Pero tienes que dejar de pensar que todo es tu derecho. Mi suegra rompió a llorar. No a gritos, sino con sollozos ahogados. Estoy tan cansada. Estaba acostumbrada a ser el pilar, a tomar las decisiones. Ahora tengo que preguntar por todo. Me siento inútil. Al escuchar eso, finalmente lo entendí. Detrás de todos sus errores había un miedo profundo a ser dejada de lado. No eres inútil, dije. Pero tampoco puedes controlarlo todo. Dejar ir no es lo mismo que perder. Me miró. Las lágrimas corrían por su rostro. Clara, si no hubiera hecho esa tontería aquel día, probablemente no me mirarías como lo haces ahora. Hice una pausa por un segundo, y luego respondí con sinceridad. Quizás. Pero también es posible que si eso no hubiera sucedido, nunca te habrías detenido a mirarte a ti misma. Mis palabras la dejaron helada. Al final, la idea de vender el terreno se abandonó. Ricardo se mantuvo firme en su decisión de quedarse. Mi suegra no dijo más, pero parecía completamente agotada. Mientras nos íbamos, me llamó a la cocina. Clara, dijo, con la voz temblorosa. Sé que ya no confías en mí como antes, pero quiero que sepas que estoy aprendiendo a detenerme. La miré sin ira ni piedad. Tómate tu tiempo, mamá. Nadie espera que cambies de la noche a la mañana. Ella asintió. Las lágrimas caían. De vuelta en el coche, David guardó silencio durante mucho tiempo. Creo que es más débil de lo que pensaba, dijo. Porque ya no tiene poder, respondí. Cuando la gente pierde su poder, sus mayores miedos quedan al descubierto. Tomó mi mano. Gracias por no mantenerte al margen. Miré por la ventanilla mientras los campos pasaban. Sabía que esta familia aún no estaba estable. Mi suegra todavía tenía que aprender una nueva forma de vivir. Mi suegro todavía tenía que enfrentar su vejez. Marta todavía tenía que encontrar su propio equilibrio. Y yo tenía que seguir manteniendo mis límites. Pero al menos esta vez ya no era una espectadora pasiva. Después de ese viaje al campo sentí un cambio sutil pero profundo en la familia. No fue un cambio ruidoso y dramático, sino una transformación silenciosa, como la tierra después de una tormenta, más blanda, pero todavía llena de viejas raíces. Mi suegra, Carmen, ya no llamaba con tanta frecuencia. Sus llamadas se hicieron más cortas, principalmente preguntando por la salud de mi suegro, y luego una pregunta suave sobre nosotros. ¿Estáis bien vosotros dos?, respondía lo justo. No fría, pero tampoco demasiado cálida. Sabía que si me abría demasiado rápido, las cosas podrían volver fácilmente a la vieja dinámica, y si me mantenía demasiado cerrada, la familia no sería más que muros. Mi suegro, Ricardo, parecía más a gusto después de que se zanjara la conversación sobre el terreno. Llamaba a David más a menudo, no para quejarse, sino para compartir pequeñas cosas cotidianas. El pomelo está floreciendo. La gallina nueva ha puesto un huevo. Esta mañana había rocío. Estas historias aparentemente triviales eran para mí señales de que estaba aceptando lentamente una vida diferente, menos agobiada. Una tarde, mientras David y yo cenábamos, dejó sus palillos y dijo lentamente: Clara, creo que deberíamos visitar a mis padres más a menudo, no por obligación, sino porque me da miedo que papá se esté haciendo mayor y no me esté dando cuenta. Lo miré, sin sorprenderme. No me opongo, dije. Pero quiero que las cosas estén claras. Vamos de visita, no a resolver sus problemas. Él asintió. Lo entiendo. Y se lo dejaré claro a mamá. Le creí. No porque lo prometiera, sino porque podía ver que realmente había cambiado su perspectiva. Ya no veía el estar entre dos lados como una traición a uno, sino como la responsabilidad de un hombre adulto. Mientras tanto, Marta me llamaba cada vez más. Me hablaba del trabajo, del dinero, de las noches que llegaba agotada a casa, pero no se atrevía a llamar a su madre por miedo a preocuparla. Me dijo: Clara, estoy empezando a entender cómo te debiste sentir. Es fácil cuando estás en casa, pero una vez que estás sola,
Te das cuenta de lo vulnerable que eres. Escuché y sonreí. Pero te estás valiendo por ti misma, dije. Eso es lo que importa. A finales de un mes, mi suegra me llamó inesperadamente. Su voz era diferente, no temblorosa ni excesivamente reservada. Clara, este fin de semana voy a la ciudad. Me gustaría veros. Guardé silencio unos segundos, mi mente repasando viejos escenarios, pero los aparté. De acuerdo, dije. Solo avísanos cuándo, y David y yo haremos tiempo. Ella soltó un suspiro de alivio. No me quedaré mucho. Solo quiero comer una vez con vosotros dos. Se lo conté a David después de que colgara. Me miró, esperando mi reacción. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó. No me niego, dije. Pero no estaré tensa. Si algo cruza un límite, lo diré. Él asintió y tomó mi mano. Estoy aquí. El día que vino mi suegra, el tiempo era suave. Llegó sola, con una pequeña bolsa de regalo. Cuando entró, noté un cambio de inmediato. Vestía de forma más sencilla, sus movimientos eran más lentos, y sus ojos ya no eran escrutadores. Clara dijo suavemente. Sí, mamá. Entra, respondí. La comida fue tranquila, solo nosotros tres. Comió despacio. No intentó servirme comida como solía hacer, y no comentó sobre los platos. Después de terminar, se sentó en el sofá, con las manos cruzadas en el regazo como si hubiera estado ensayando algo durante mucho tiempo. Clara empezó. Quiero decir algo. Si no quieres escucharlo, solo dímelo. Me senté frente a ella mirándola directamente. Adelante, mamá. He estado pensando mucho, dijo, con la voz baja. Antes, siempre pensaba que todo lo que hacía era por la familia, pero no me di cuenta de que estaba usando a la familia para ocultar mis propios miedos. Escuché en silencio, dejándola hablar. Tenía miedo de envejecer, miedo de ser olvidada, miedo de no ser necesitada. Esbozó una sonrisa triste. Así que me aferré más fuerte, y cuanto más me aferraba, más daño hacía a todos. David se sentó a su lado, en silencio, pero vi su mano apretarse ligeramente. Clara, no te pido que lo olvides, solo te pregunto si me dejarás estar en mi lugar correcto. Sus palabras ablandaron mi corazón, no por piedad, sino porque me di cuenta de que finalmente había llegado a la raíz del problema. ¿Sabes cuál es el lugar correcto?, pregunté. Ella asintió. Las lágrimas brotaban de sus ojos. Ser la madre de David y la abuela de vuestros hijos algún día, no la persona que decide por vosotros. Solté un suspiro muy suave. Si puedes mantenerte en eso, entonces no tengo ninguna razón para evitarte. Ella asintió una y otra vez, como si temiera que cambiara de opinión. Lo recordaré. Esa tarde, mientras se iba, se detuvo en la puerta y se volvió hacia mí. Clara, gracias por no apartarme, respondí honestamente. No te aparté. Simplemente me mantuve firme. Ella lo entendió. Observé cómo su figura desaparecía por la calle. Mi corazón no estaba ni ligero ni pesado, solo una frágil sensación de paz, como estar de pie sobre un lago helado justo después de que el hielo se ha derretido. Esa noche David me dijo, creo que mamá es realmente diferente porque ya no tiene dónde esconderse. Solo cuando las personas se ven obligadas a renunciar al poder, tienen que enfrentarse a sí mismas, dije. Él asintió. Gracias por dejarme aprender esta lección. Sonreí. No todo el mundo es lo suficientemente valiente como para aprenderla. En los días siguientes, viví más despacio. Ya no me atormentaba la pregunta de si había sido demasiado dura. Entendí que protegerse a uno mismo no es egoísta. Es un requisito previo para ganarse el respeto de los demás. También entendí que la relación suegra-nuera no se podía arreglar con unas pocas conversaciones, pero al menos ahora ya no se basaba en el miedo o el control. Una tarde, sentada sola en el balcón, recordé el momento en el aeropuerto, la maleta cambiada, los gritos de pánico de mi suegra. Me estremecí. Si no fuera por ese día, podría seguir viviendo una vida diferente, una en la que siempre era la que perdía. No resentía el pasado. Sabía que me había empujado a donde estoy hoy. Una mujer que sabe dónde está su sitio y no permitirá que nadie la empuje de nuevo. Después de la visita de mi suegra, la casa volvió a su ritmo familiar. No hubo eventos dramáticos inmediatos, pero sabía que esta era la fase más peligrosa, aquella en la que se instala la complacencia. Cuando las olas se calman, la gente tiende a pensar que el mar se mantendrá tranquilo para siempre. Pero yo no era la mujer que había sido años atrás, la que se retiraría ante la mera mención de la paz familiar. David se había vuelto más reflexivo, menos hablador, pero no de una manera evasiva. A menudo lo sorprendía en momentos de profundo pensamiento, a veces mirándome durante mucho tiempo como si sopesara palabras que no estaba listo para decir. No lo presioné. Había aprendido que el silencio a veces puede ser más productivo que la conversación. Algunos pensamientos necesitan ser confrontados primero en soledad. Una tarde, mientras vaciábamos un armario,
David sacó una vieja carpeta llena de escrituras y documentos. Estoy organizando esto, dijo. Quiero separar claramente lo que es tuyo, lo que es mío y lo que es nuestro. No porque no confíe en ti, sino porque no quiero que nada sea ambiguo más adelante. Lo miré un poco sorprendida. ¿Cuándo empezaste a pensar en esto? Desde el aeropuerto, respondió. Desde que me di cuenta de que la decisión ciega de una persona podía desviar toda tu vida, asentí. Conocía esa sensación. Solo cuando te enfrentas al borde de perderlo todo, te despiertas de verdad. No tengo ninguna objeción, dije. Ser claros desde el principio facilita las cosas. Soltó un suspiro como si se hubiera quitado un peso de encima. Tenía miedo de que pensaras que estaba siendo calculador. Esbocé una pequeña sonrisa. Calcular para protegerse mutuamente es diferente a calcular para ganar. Me miró y sus ojos se enternecieron. En los días siguientes trabajamos en esto juntos, con calma, sin discusiones ni tensiones. Me di cuenta de que una relación sana no es una sin temas sensibles, sino una que puede discutirlos mientras ambas personas siguen tranquilas. Mientras tanto, Marta nos visitaba más a menudo. Me contó que su trabajo se estaba estabilizando y que, aunque no ahorraba mucho, llegaba a fin de mes. Un día, dijo, con la voz una mezcla de tristeza y resolución. Clara, mamá me llamó. Me preguntó si necesitaba dinero. ¿Qué le dijiste? Pregunté. Le dije que no. Le dije que podía arreglármelas sola. Sonrió débilmente. Fue la primera vez que lo dije sin sentirme culpable. Vi algo nuevo en sus ojos. Respeto por sí misma. ¿Cómo reaccionó tu madre? Pregunté. Se quedó callada un momento. Luego dijo. De acuerdo. Eso está bien. Marta suspiró. Sonaba tan triste. No dije nada más. Sabía que para mi suegra, cada cordón de dependencia cortado era otra confrontación con su propio vacío. Pero ese era un viaje que tenía que hacer sola. Un día mi suegro llamó, su voz un poco cansada. Clara, quiero preguntarte algo. Sí, papá, adelante. Tu madre y yo estamos pensando en renovar la casa el año que viene, pero ella sigue dudando. Creo que tiene miedo de hacer algo mal. Hice una pausa por un segundo. Papá, quizás lo que necesita es que se le pida su opinión, no que se le dé el poder de decidir. Ricardo se rió suavemente. Tienes razón. Estoy tan acostumbrado a dejarla decidir todo. No es fácil cambiar de roles. Simplemente tómalo con calma, dije. Nadie se acostumbra a una nueva forma de vida de la noche a la mañana. Él suspiró, pero su voz era más ligera. Clara, estoy realmente contento de que David te tenga. Sentí un nudo en la garganta. Un fin de semana por la tarde mi suegra volvió a llamar. Esta vez su voz era vacilante. Clara, a finales de mes es el cumpleaños de David. Me gustaría ir a comer, pero si no es conveniente, no iré. Su forma de preguntar era completamente diferente. No un anuncio, sino una petición. Miré por la ventana, pensando cuidadosamente. De acuerdo, mamá. Avísanos cuando llegaréis para que podamos planificar, dije. Solo una cena familiar sencilla. Al otro lado, soltó un suspiro de alivio. Gracias, Clara. Después de colgar me senté en silencio. No sabía si esta decisión era correcta o incorrecta, pero sabía una cosa. Si seguía evitándola, esta relación solo existiría de nombre, pero si abría la puerta, tenía que mantener la mano en el pomo. En el cumpleaños de David, mi suegra vino con mi suegro. Trajo una pequeña caja. Cuando me la entregó, susurró. No sabía que te gustaría. Es una bufanda que he tejido yo misma. La tomé. Los puntos eran desiguales, el color simple. Sabía que en cada uno de esos puntos había mucho tiempo y pensamiento. Gracias, mamá, dije. La cena fue pacífica. Nadie sacó el pasado a colación. Y nadie estaba excesivamente rígido. Mi suegra no sermoneó, ni interfirió. Mi suegro habló con David sobre su huerto. Marta contó historias de su trabajo. Observé con atención, no para estar en guardia, sino para confirmar que los límites seguían ahí. Después de la cena, mientras se iban, mi suegra se demoró un momento. Clara dijo, sé que solo porque lo esté intentando no significa que todo vaya a estar bien de inmediato. Pero no voy a volver a ser como antes. La miré y respondí lentamente. No necesito que seas perfecta, mamá. Solo necesito que te detengas en el momento adecuado. Ella asintió, con los ojos brillantes. Esa noche, cuando estábamos solo los dos, David me dijo, creo que está aprendiendo a dar un paso atrás. Dar un paso atrás en el lugar correcto no es perder, respondí. Tomó mi mano. Sé que si no hubieras tenido la cabeza tan fría ese día, esta familia podría haber tomado una dirección muy diferente. No dije nada. Pensé en la maleta, en el aeropuerto. En el momento en que elegí no quedarme en silencio. Entendí que algunos puntos de inflexión en la vida son silenciosos, pero sus consecuencias son duraderas.
También entendí que el viaje por delante no había terminado. Mi suegra todavía tenía miedos que no había nombrado. Esta familia todavía necesitaba tiempo para aprender una nueva forma de vivir. Pero al menos ahora ya no era una extraña en mi propia vida. Y si de algo estaba segura, era de que la verdadera paz solo llega cuando te atreves a enfrentar la verdad en lugar de encubrirla con la palabra familia. Después de la cena de cumpleaños de David, pensé que habíamos alcanzado un equilibrio frágil pero aceptable. No hubo más sobresaltos importantes, ni más decisiones que me mantuvieran despierta por la noche. La familia parecía estar aprendiendo a moverse más despacio, con más cautela, más reservada con sus propias emociones, pero sabía que esta era la etapa más difícil. Cuando la gente empieza a mantener en lugar de cambiar, un pequeño desliz puede hacer que todo vuelva al principio. Mi suegra Carmen no volvió a visitar la ciudad de inmediato. Llamaba con más regularidad, pero cada llamada era breve, principalmente preguntando por nuestra salud, si David trabajaba demasiado o si yo estaba ocupada. No había más preguntas inquisitivas, ni más sermones indirectos. Respondía lo justo, no de forma evasiva, pero tampoco con demasiada familiaridad. Al mantener esa distancia, me sentía más en paz. Mi suegro, Ricardo, era diferente. Me llamó en privado varias veces, no por grandes asuntos, sino por pequeñas cosas. Me preguntó qué tipo de plantas eran fáciles de cultivar, si debía pintar el porche de un color claro u oscuro, qué regalo comprarle a David por Navidad. Entendí que estaba tratando de compensar sus años de silencio de la manera más lenta y amable que conocía. Una tarde, mientras David y yo ordenábamos cajas viejas, sacó un álbum de fotos lleno de imágenes familiares de su infancia. Pasé las páginas y vi a una suegra diferente, más joven, sonriendo más, sus ojos aún no cargados con el peso que ahora llevaba. Ella era diferente entonces, dijo David, con la voz baja. No era como ahora. Nadie se vuelve así de la noche a la mañana, respondí. Son solo miedos que se han acumulado durante demasiado tiempo. Él asintió. Sabía que estaba empezando a ver a su madre no solo como un hijo, sino como un hombre adulto. A medida que se acercaba el final del año, el ambiente festivo me recordó exactamente un año antes, el mismo momento en que nuestra familia se preparaba para ese viaje, el mismo momento en que se cambió la maleta. Me estremecí. Parecía que acababa de ocurrir. Si no fuera por esa decisión, no sabía dónde estaría en mi vida. Una tarde Marta pasó con algunas bolsas. Sonreía, pero parecía un poco cansada. Clara, creo que voy a pasar las fiestas con mamá y papá este año. Me sorprendió un poco. ¿Lo has pensado bien? Ella asintió. Lo he hecho. No se trata de volver a cómo eran las cosas. Solo quiero ver si puedo enfrentarme a ella con una mentalidad diferente. La miré durante mucho tiempo. Ya no era la cuñada despreocupada que una vez conocí. Había aprendido a sopesar sus opciones, a cuestionarse a sí misma. Si sientes que no está bien, siempre puedes volver, dije. Ella sonrió. Lo sé. Gracias a ti sé que tengo una salida. Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Nunca esperé que mi propia claridad se convirtiera en una fuente de apoyo para otra persona. Esa noche, David me dijo, mamá y papá quieren que vayamos para las fiestas unos días. No respondí de inmediato. Mi mente se llenó de imágenes y escenarios. ¿Quieres ir? Le pregunté. Sí, quiero, dijo claramente. Pero solo si te sientes segura. Lo miré. Esta vez, no sentí que me estuvieran poniendo en una posición difícil. Solo por unos días, dije. Y tenemos que acordar algo primero. Si pasa algo que me haga sentir incómoda, nos vamos de inmediato. Asintió sin dudar. De acuerdo. Llegamos 3 días antes de Navidad. El campo estaba tranquilo, un mundo aparte de la ciudad. Mi suegra nos recibió en la puerta. Parecía un poco incómoda, pero intentó mantener la calma. «¿Ya estáis aquí?», dijo. «Sí, señora», respondí educadamente. La primera cena fue pacífica. Carmen había cocinado mucho, pero no puso comida en mi plato ni me instó a comer esto o aquello. Solo preguntó, «Clara, ¿está buena la comida?» «Sí, está buena», respondí. Esa noche, acostada en la cama, escuché el viento susurrando entre el bambú de fuera. No me sentí tan tensa como esperaba, pero tampoco estaba relajada. Mantenía una vigilancia necesaria. Al día siguiente, algunos parientes vinieron temprano. El tío Marcos estaba allí. Me miró con una mirada inquisitiva, pero no dijo mucho. Cuando alguien aludió vagamente a lo que había pasado, mi suegra habló inesperadamente. «Eso es el pasado. No hablamos de eso en esta casa». La mesa se quedó en silencio. La miré. Por primera vez, no estaba evitando ni culpando. Esa tarde, cuando estábamos solo las dos en la cocina, Carmen estaba lavando los platos y dijo en voz muy baja, «Clara, sé que todavía desconfías de mí». No lo negué. «Sí, señora». «No te culpo», dijo.
Si fuera yo, estaría igual. Me sorprendió, pero no dije nada. Solo quiero que sepas que estoy intentando vivir de manera diferente. No para que me perdones, sino para poder seguir respetándome a mí misma. Sus palabras ablandaron mi corazón, no por emoción, sino porque me di cuenta de que por primera vez hablaba de sí misma, no escondiéndose detrás de la idea de familia. Haz lo que sientas que es correcto, dije. No tienes por qué apresurarte. Ella asintió, sin decir más. En Nochebuena, la familia se reunió en el porche. Los fuegos artificiales explotaban en la distancia. Estaba de pie junto a David, su mano en la mía. Mi suegra estaba a unos metros de distancia, sin agobiarnos, sin acercar a David a ella como solía hacer. Miré la escena. Una extraña sensación me invadió. No era felicidad completa, sino una paz consciente. Todos sabían dónde estaban. Entendí que esta familia no estaba curada, pero había dejado de hacerse daño inconscientemente. En la mañana de Navidad me desperté antes que todos los demás. El aire del campo era fresco. Una fina capa de escarcha todavía se aferraba a los árboles. Me puse un abrigo y salí al porche, de pie durante mucho tiempo, observando el patio húmedo, el canto lejano de un gallo, el sonido del viento. Estaba tan silencioso que podía oír los latidos de mi propio corazón. Por primera vez en años me desperté en casa de mis suegros sin un peso en el pecho. Mi suegra Carmen se despertó un poco después. Salió, me vio en el porche, se detuvo un momento y luego asintió a modo de saludo. ¿Te has levantado pronto? Sí, señora. Estoy acostumbrada, respondí. Se puso a mi lado, manteniendo una distancia cómoda, sin entrometerse ni escudriñar. Estuvimos allí juntas en un silencio que no era incómodo. ¿Has dormido bien estos días?, preguntó lentamente. Sí, bastante bien. Ella asintió, mirando el patio. Eso está bien. Eso fue todo. Pero entendí que para ella, incluso preguntar eso, era un gran esfuerzo. El desayuno de Navidad fue sencillo. Mi suegro, Ricardo, nos deseó a cada uno felices fiestas. Cuando llegó a mí, dijo: «Para el nuevo año, todo lo que deseo es paz para vosotros, los hijos». Incliné la cabeza. Sí, papá, gracias. David estaba a mi lado, su mano descansando ligeramente en mi espalda. Un pequeño toque, pero suficiente para saber que estaba allí, sólido. Después del desayuno, Marta se preparó para volver a la ciudad. Abrazó a su madre durante mucho tiempo. Vi a mi suegra darle palmaditas en la espalda, sin aferrarse, sin darle demasiadas instrucciones. «Llama si necesitas algo», dijo. «Lo haré», respondió Marta, y luego se volvió hacia mí. «Clara, me voy». «De acuerdo. Conduce con cuidado», dije mientras su coche desaparecía. Vi a mi suegra quedarse en la puerta mucho tiempo antes de volverse para entrar sin lágrimas. Quizás ella también estaba aprendiendo a aceptar el espacio entre ellos. Esa tarde David y yo fuimos a visitar las tumbas de sus abuelos. En el familiar camino rural, él aminoró el paso para caminar a mi lado. Clara dijo: «Sé que no cualquiera podría haber hecho lo que tú has hecho». «¿Qué quieres decir?», pregunté. «Mantener la calma cuando te ponen en peligro», dijo. «Y no volverte amargada después». Sonreí débilmente. No soy tan noble. Simplemente tenía miedo de que si no tenía la cabeza fría, mi vida sería dictada por otra persona. Él asintió. Sabía que esta era una lección que él también había aprendido. Las fiestas pasaron pacíficamente, sin incidentes ni conflictos. Pero sabía que esta paz no se debía a la suerte, era porque cada persona se estaba manteniendo en un lugar diferente. El día antes de que tuviéramos que volver a la ciudad, mi suegra me llamó a su habitación. Clara dijo en voz baja: «No os despediré en la puerta. Me temo que te presionaría». La miré, y un nudo se formó inesperadamente en mi garganta. «No tienes que hacer eso, mamá». Ella negó con la cabeza. «Necesito hacerlo», dijo, porque antes siempre hacía cosas que incomodaban a los demás. Sacó una pequeña bolsa de tela de un cajón. «No tengo mucho, solo algunos ahorros. Te lo doy a ti también. Considéralo como mi forma de aprender a dar de la manera correcta». No lo tomé de inmediato. «Mamá, no lo necesitamos». «Lo sé», dijo. «Pero esto no es por el dinero. Es por mi intento de enmendar las cosas». Miré a David. Él asintió muy levemente. Tomé la bolsa sin abrirla. «Gracias, mamá». Ella soltó un suspiro como si se hubiera quitado un gran peso de encima. El coche se alejó de la casa. A través de la ventanilla, vi a mi suegra de pie en el porche, sin saludar, solo mirando. La imagen no me entristeció. Me hizo entender. Algunas relaciones no necesitan ser sostenidas con fuerza, solo necesitan dejar de hacerse daño. De vuelta en la ciudad, la vida continuó. Trabajo, tareas, tardes tranquilas. Mi suegra llamaba con menos frecuencia, pero cada llamada era amable. Mi suegro a veces enviaba fotos de su huerto. Marta se instaló en su propia vida.
David y yo aprendimos a vivir como una verdadera familia, con amor, límites y responsabilidad. Una tarde, mientras limpiaba un armario, encontré la vieja maleta gris. Me quedé mirándola durante mucho tiempo. Tantas cosas habían comenzado con esa maleta, tantos giros en mi vida estaban ligados a la decisión de cambiarla. David me vio allí de pie y preguntó, ¿en qué piensas? Sonreí. Estoy pensando que si no hubiera hecho eso, probablemente sería una persona diferente hoy. ¿Qué tipo de persona? Preguntó. Alguien que vivía por la armonía pero se perdió a sí misma en el proceso, respondí. Se acercó y se puso a mi lado, su voz baja. Tengo suerte de que tuvieras la cabeza tan fría ese día. Cerré la maleta. No necesitaba guardarla como recuerdo. Solo necesitaba guardar la lección. Un año después, nuestra familia tuvo una pequeña cena, sin una ocasión especial. Mi suegra vino de visita. Ya no era la mujer que me hacía prepararme para la defensa. Hablaba despacio, preguntaba lo justo. Cuando no estaba segura de algo, pedía una opinión. Cuando yo decía que no, se detenía. A veces la sorprendía mirándome durante mucho tiempo. Su mirada ya no era recelosa ni controladora, solo algo muy humano, una mezcla de arrepentimiento y gratitud. Cuando se fue, me dijo algo en voz muy baja. Clara, sé que algunas heridas nunca desaparecen, pero gracias por no dejar que esta familia se rompiera. Respondí lentamente. Esta familia no se rompió, porque todos estuvieron dispuestos a detenerse en el momento adecuado. Ella asintió. Esa noche, acostada junto a David, escuchando el sonido lejano del tráfico, pensé en el camino que había recorrido desde una nuera sumisa hasta una mujer que se atrevía a protegerse. No me había vuelto dura, simplemente me había vuelto clara. Me di cuenta de que la mayor lección que aprendí no fue la astucia, sino el coraje. El coraje de no quedarme en silencio cuando me ponían en peligro. El coraje de decir no a las cosas ocultas detrás de la palabra familia. Y el coraje de no convertirme en una persona amargada después de sobrevivir a todo ello. Mi familia no es perfecta. Mi suegra no se convirtió en una persona diferente de la noche a la mañana. Pero aprendimos algo importante. El amor no significa sacrificio ciego. Y preservar una familia no significa aceptar el daño. Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, diría que una mujer con la cabeza fría no es una mujer fría. Es una mujer que sabe protegerse para seguir teniendo la fuerza de amar de la manera correcta. Y si pudiera volver a ese momento en el aeropuerto hace un año, de pie entre dos maletas idénticas, seguiría eligiendo cambiarlas, no porque sospechara, sino porque había aprendido a no volver a poner mi vida en manos de otra persona.